Pues yo creo que ya hay bastanticos. Si quieres, puedes ir empezando. Les muestro a Teddy para los que lo querían conocer y qué pena con ustedes nuevamente. Bueno, espero que inicien a grabar y ya. Bueno, ya. Bueno, buenas noches. El día de hoy vamos a hablar sobre neurodengue y lo vamos a guiar hacia un enfoque clínico. Ay, a lo largo de la charla vamos a estar hablando sobre un poco de historia, epidemiología, etiología, fisiología, clínica, tratamiento y prevención sobre la enfermedad por el virus del dengue. Bueno, para empezar, daré una breve introducción sobre la infección por el virus del dengue, la cual se define como una enfermedad viral febril aguda transmitida por la picadura de mosquitos infectados, por lo que es considerado una arbovirosis, que tiene como vector a la especie Aedes aegypti. Para hablarles un poco de historia, durante los últimos 40 años, el dengue ha sido considerado un problema de salud pública, además de que cursa con una coinfección con los alfavirus como lo son el chikungunya y el Zika. En los años 70, en Colombia, se encontraron los serotipos de dengue 1, 2 y 3, y posteriormente, en 1986, se logra identificar la introducción del serotipo 4. De los serotipos en Colombia se tiene la presencia del DEM1 y desde el 2021 más o menos, principalmente la del DEM2 con un 70% de infecciones reportadas. Adicionalmente, en el 2020 se descubrió que la circulación del coronavirus facilita la coinfección con el dengue o viceversa. Es por esto que podemos encontrar pacientes infectados con dengue y con SARS-CoV-2 simultáneamente. Por otro lado, se han identificado como factores de riesgo las variaciones climáticas, como lo son el aumento de las temperaturas, el aumento de las precipitaciones en algunos lugares y la falta de suministro de agua corriente, lo que facilitan y permiten la presencia de criaderos en contenedores. Además, el fenómeno del niño es uno de los principales precursores de los cambios climáticos y que han aumentado las posibilidades de endemia en los países trópicos y subtrópicos pues, y en los países que no tienen este clima. Y actualmente tenemos al Plan Decenal de Salud Pública que tiene como meta la disminución de la letalidad a menos del 10% para el año 2031. Cabe recalcar que su incidencia ha venido en aumento en los últimos años. La Organización Mundial de la Salud clasifica a la infección por dengue según la complejidad del caso, que va desde procesos asintomáticos hasta cuadros severos, que se clasifican en tres grupos. Primero tenemos al grupo A, que son sin signos de alarma o asintomático, el cual tiene como factor de riesgo pues estar en zonas endémicas. Si el paciente está en una zona endémica, por ejemplo Chocó, Valledupar, Buenaventura, pues se tiene que considerar que el paciente esté cursando con un dengue. Y como signos clínicos va a tener la fiebre como signo concomitante y adicionalmente puede contar con dos o más de los siguientes síntomas, como son náuseas o vómitos, dolores articulares, prueba de lazo positiva o inclusive leucopenia. Luego con el grupo B, que son pacientes con dengue con signos de alarma, van a tener síntomas como lo son el dolor abdominal, vómitos persistentes, hemorragias mucosas, edema, letargo o agitación, una hepatomegalia mayor de 2 centímetros y un aumento del hematocrito. Y muy importante, la trombocitopenia. Por último, vamos a tener al grupo C, que es el grupo del dengue grave.
Acá vamos a tener un aumento de la permeabilidad vascular, lo que me va a llevar a ese síndrome de choque por dengue, además de un posible edema pulmonar, hemorragia severa y sobre todo disfunción severa de órganos, como es el sistema nervioso. Em, Como signos clínicos también vamos a tener, o como pruebas de laboratorio, vamos a tener que las enzimas hepáticas van a estar en aumento, mayor de 1000 unidades por litro. También se va a tener pérdida de conciencia y ya pues como les dije, la disfunción cardíaca o de otros órganos. Dentro de la epidemiología, tenemos que en el 2023 se registraron el mayor número de casos, con 6.5 millones y más de 7.300 muertes relacionadas con la enfermedad, afectando a más de 80 países. Y como tal, se reportan al año 398 millones en 128 países endémicos. Bueno, dentro de la epidemiología de las Américas, tenemos que se tienen más de 3 millones de casos notificados con 100.796 muertes. Y como les dije, en 2023 se tuvo un auge de contagios y se tuvo una incidencia de 452,35 casos por cada 100.000 habitantes y una letalidad del 0,52%. En la epidemiología colombiana, tenemos que se reportan por cada 1.000 habitantes 387,2 casos y que se tiene de una letalidad del 0,09%. La tasa de incidencia ha sido fluctuante con tendencia al incremento, pero por el contrario, la letalidad se ha comportado también de manera fluctuante, pero manteniéndose por debajo del 0,15%. O sea que por el momento la meta establecida por el Plan Decenal de Salud Pública se ha venido cumpliendo. Ahora vamos a hablar de la etiología. Primero vamos a hablar del virus. El virus pues se llama dengue, viene de la familia Flaviviridae, del género Flavivirus, y se tienen 4 serotipos, DEN1, DEN2, DEN3 y DEN4. En algunas literaturas se reporta el DEN5, pero todavía no se tiene como información certera acerca de este. Como les dije, desde el 2021 más o menos se tiene un 70% de prevalencia del serotipo DEN2. De este se tiene que el genotipo acá en Colombia es el Cosmopolitan y que tiene un periodo de incubación de 3 a 14 días. Este virus es de ARN monocatenario de sentido positivo. Tiene envoltura lipídica en la cual va a tener a las glucoproteínas M y la glucoproteína E. La infección por un serotipo no genera inmunidad cruzada frente a otros serotipos. Acá radica la posibilidad de generar un dengue grave. Dentro de la etiología por vector, vamos a tener que se tienen dos vectores principales. El principal, pues como tal, es Aedes aegypti, que fue descubierto por Linnaeus en 1762. Es un mosquito originario de África y que migró al Nuevo Mundo alrededor del siglo XV al siglo XVIII. Este mosquito presenta hábitos urbanos y antropofílicos y se ha establecido como el principal vector de los albovirus del dengue y de los alfavirus del chikungunya y Zika. Es una especie antropofílica, entonces busca sitios de cría en recipientes naturales, por ende eso que les comentaba en la historia, o artificiales ubicados en el interior de las viviendas o en sus cercanías. En África, de donde sí es originario, pues es más selvático. Normalmente en Colombia se encuentran en zonas tropicales, desde los 1.000 metros sobre el nivel del mar hasta los 2.200 metros sobre el nivel del mar. Acá les tengo más o menos como el ciclo de infección por dengue. Tenemos que los mosquitos necesitan sangre para su alimentación. Espera un momentico. Pues los mosquitos necesitan sangre para su alimentación, por lo que adquieren el virus al alimentarse de un huésped vertebrado virémico. Al virus infectar a las células epiteliales del intestino medio de la hembra, atraviesa la lámina basal y viaja por todo el sistema circulatorio hasta las glándulas salivales, donde hace la replicación en el mosquito y hace múltiples copias de este. Luego ese mosquito con todas esas copias va y pica o infecta a otro humano, el cual en sus inicios no tenía la viremia en esos momentos.
Ahora hablamos de un poco de la fisiopatología. La literatura nos plantea que las células blancas del virus son la estirpe del monocito. Entonces, se tiene que el virus entra por endocitosis mediada por receptor. El receptor más conocido es el DC-SIN o el FC en los macrófagos como tal. Estos son internalizados por medio de vacuolas revestidas por clatrina y caveolina. En el endosoma, este se acidifica y va a perder esa envoltura lipídica y va a liberar la nucleocáside hacia el citoplasma. Como es un virus de ARN, pues su replicación es allí, no tiene que ir directamente al núcleo. Ese ARN monocatenario de cadena positiva se reconoce por los ribosomas, donde empiezan a sintetizar primero proteínas estructurales, como la NC1, y posteriormente las estructurales, como es la E1, E2 y M1, que son sintetizadas y glicosiladas en el aparato de Golgi. Luego, por gemación, el virus es liberado de las membranas intracelulares, principalmente del retículo endoplasmático, donde adquiere su membrana. Luego el virus va a ser liberado por exocitosis por mecanismo de lisis celular. Aquí podemos ver un poco de diferencia, ya que este es más que todo para el alfavirus, pero lo único que cambia es que adquieren la envoltura primero en el retículo endoplasmático y ya para salir de la célula lo hacen por lisis o por exocitosis. Ya. El dengue como enfermedad febril empieza de 2 a 3 días, con la respectiva viremia y los prodromos, mientras se replica en ganglios linfáticos locales y de 2 a 3 días se disemina por vía sanguínea a varios tejidos o a las mismas células monocíticas como les mencioné antes. Con nuestra respuesta inmune adaptativa, nosotros vamos a tener anticuerpos neutralizantes, que son específicos para el serotipo, como les mencioné anteriormente, que van a impedir el paso de estos virus a infectar las células, que las células que normalmente va a infectar son los macrófagos, pero también puede infectar las células endoteliales, a las células hepáticas o a las células del vaso y ganglios linfáticos. Como les dije, los anticuerpos creados frente al dengue no generan inmunidad cruzada. Es por ello que normalmente el dengue grave es cuando se presenta una segunda infección con un serotipo diferente, el cual antes utilizará a los anticuerpos para infectar a las células, ya que como les mencioné anteriormente, pues el virus entra, no genera inmunidad cruzada. En monocitos y macrófagos, la infección por el flavivirus se multiplica de 200 a 100.000 veces por efecto de los anticuerpos antivíricos que no son neutralizantes y que estimulan la unión del virus a los anticuerpos FC y su introducción en la célula. En respuesta, pues, como a la viremia, nuestro sistema produce inductores de interferón y otras citocinas. Estas son las causantes de los síntomas gripales durante los prodromos y principalmente de la fiebre, que es de la que más se quejan los pacientes. La viremia primaria puede aparecer unida a una enfermedad sistémica leve y la mayoría de las infecciones se limita a esto. Pero si se produce una cantidad suficiente de virus durante la viremia secundaria para alcanzar los tejidos diana clave, que son pues los mencionados, endotelio, hígado, cerebro, puede alcanzar puede alcanzar la viremia suficiente y no van a ser neutralizados, sino que ante los anticuerpos no neutralizantes van a ayudar a entrar a esa célula y causar así la enfermedad sistémica grave, causando encefalitis, fiebre amarilla inclusive, hepatitis. Sobre todo la enfermedad sistémica grave hace referencia a la fiebre hemorrágica del dengue o el shock por dengue, que es debido pues a toda esa pérdida de los líquidos de la vasculatura, que es mediado por unos niveles plasmáticos incrementados de estos receptores, receptor para el factor de necrosis tumoral, receptor para la interleucina 8, para el interferón gamma y para el factor de crecimiento endotelial vascular, que esto lo que va a aumentar son la permeabilidad vascular de todo ese endotelio, permitiendo así la extravasación de ese líquido. Inclusive aquí también interactúa el sistema del complemento, causando pues daño endotelial. Para hablar como tal ya de las consecuencias neurológicas que son las que nos competen en esta charla, tenemos que
El virus o la transmisión de este virus es a través del endotelio vascular, ya sea porque o el mismo o las mismas células, perdón, o el mismo virus infecta a estas células o porque hay una tormenta de citoquinas que va aumentando pues esa permeabilidad vascular de la barrera hematoencefálica, permitiendo el paso de los mismos eritrocitos, de los mismos macrófagos o del mismo virus como tal. También gracias a esa permeabilidad se puede causar el edema cerebral, que más adelante les mostraré unas fotos con una asociación, pues unas imágenes diagnósticas con la asociación de edema cerebral con el virus del dengue. Con esa permeabilidad también los monocitos, que son la estirpe pues comprometida, van a, van a entrar como caballos de Troya hacia el sistema nervioso. Por otro lado, también vamos a tener alteraciones metabólicas causadas por el daño hepático, ya que pues el hígado también es un órgano blanco del virus. Y toda esa alteración metabólica y enzimática va a alterar el sistema nervioso. También debido a esa diapétesis eritrocitaria, el paciente va a cursar con hemorragias intracraneales, focales y a veces masivas. Y ya como tal, como les dije, debido a la infiltración del virus, se va a tener una inflamación y una citólisis, que va a activar el complemento y de la respuesta inmune celular, que va a destruir a los tejidos, que contribuye significativamente a la patogenia de la encefalitis. Ahora hablando como tal de la clínica, voy a tocar primero como a los síntomas iniciales. Entonces dice que el dengue depende de la edad del paciente. Normalmente los niños pueden tener enfermedad febril y sin signos de alarma, pero esta enfermedad es de inicio abrupto y la sintomatología puede cursar desde una fiebre alta, conocida como fiebre rompehuesos, debido también a toda esa respuesta inmune que me va a generar dolor articular y sobre todo muscular, que deja tumbado a los pacientes con escalofrío, con un dolor extremo, que como lo dice el nombre, siente que se le van a romper los huesos. También va a tener la cefalea intensa, el dolor retroorbital, y la trombocitopenia, que esto es un signo patognomónico y que pues les puede ayudar a diferenciarlos de otras etiologías. Esa trombocitopenia se debe a pues es un reflejo de las mismas citocinas y del daño vascular que se está ocasionando. Entonces se tiene como los anticuerpos que generan inmunidad cruzada frente al plasminógeno y otros factores de coagulación y que van causando una función y una supervivencia plaquetaria reducida y una coagulopatía leve de consumo. Después, por esto es la trombocitopenia y por eso es que también se ven todas las hemorragias y se va a ver un signo patognomónico más adelante, pues que más adelante se los muestro. Bueno, ya dentro de la clínica del dengue grave, que es caracterizado por la extravasación severa de ese plasma y que causa pues el choque por dengue, vamos a tener pues las formas atípicas que ya afectan especialmente a un órgano en específico y entonces acá podemos tener principalmente encefalopatías, miocardiopatías o hepatopatía. Cabe recalcar que en un niño las principales consecuencias siempre van a ser encefalitis y hepatitis como tal, o signos pues hepáticos. Entonces, dentro de los que les mencioné o los que les voy a explicar por el momento, son la encefalitis, meningitis y el edema cerebral, pues que ya se los expliqué. También les voy a mencionar el Guillain-Barré, pero solamente como una especie de inmunidad cruzada. Y esta generalmente es post-infección. El paciente cursa con todo su síntoma gripal, puede ser inclusive un dengue sin alarma del grupo A, pero más adelante esos mismos anticuerpos van a ir a ser reactivos con las vainas de mielinas del sistema nervioso periférico, causando pues todo ese problema de motoneurona inferior. Bueno, acá les dejé un prodromo que es muy patognomónico, que es el mar rojo con islas blancas. Se los voy a mostrar acá. La imagen está un poquito de baja calidad, pero también pues hace como referencia a toda esa extravasación de líquido por la permeabilidad vascular, por eso la pierna se ve muy eritematosa,
pero se ven algunas máculas o manchas más blanquitas, por eso se llama mar rojo con islas blancas. Bueno, ya como tal en la encefalitis, les voy a explicar que afecta estas tres zonas principalmente. Afecta al hipocampo, a los tálamos con la sustancia negra y a corteza temporal. También puede afectar otras localizaciones como cerebelo y el paciente va a tener la ataxia o las áreas periventriculares del tronco del encéfalo y la médula espinal anterior. Ya dependiendo de la zona que afecte el virus, es que tendremos la sintomatología. Por lo tanto, nuestro diagnóstico se debe ayudar de laboratorio y de signos claros como son la trombocitopenia, que es generalmente un indicio de enfermedades tropicales. Entonces, eso nos puede ir guiando hacia el diagnóstico o la etiología de la encefalitis. Bueno, los principales factores de riesgos que contribuyen pues a esta afectación neuronal es la fiebre alta, la misma trombocitopenia, el hematocrito elevado y la disfunción hepática por los que les mencioné anteriormente. Entonces, al pasar el virus al sistema nervioso, vamos a tener una degeneración neuronal focal y necrosis con neurofagia que evoluciona hacia la formación de nódulos gliales y con cicatrización, y con la cicatrización pues a cambios espongiformes. Entonces, como manifestaciones clínicas, el paciente nos va a llevar con esa cefalea intensa, con un déficit neurológico focal que se ve asociado a problemas del habla o inclusive de la audición, también con crisis epilépticas que son más asociadas principalmente a convulsiones, con presencia de hemiparesias o a dinamia unilateral. También el paciente va a tener la escala de Glasgow muy disminuida, normalmente es de 15, pero aquí les puse un ejemplo, el paciente puede tener la apertura de ojos 2 de 4, la respuesta vertebral 3 de 5, la respuesta motora 3 de 6. Y estas son las manifestaciones neurológicas que con mayor frecuencia se reportan, pero también son asociadas principalmente a la fiebre y van a cursar también con vómito y cambios de comportamiento. Estos cambios pueden ser comportamentales, pueden ser debido a los trastornos de ánimo con características maníacas y depresivas. Ya también en la meningitis vamos a tener pues la clínica como tal, con el signo de Kernin, el signo de Brusinski, la fotofobia, y pues eso ya depende, como les dije, siempre guiar a la anamnesis para saber si el paciente tenía factores de riesgo, si estaba en zonas endémicas, para poder identificar la asociación neurológica que está causándole pues al paciente. Y acá, como les prometí, les tenía unas imágenes diagnósticas. Acá les tengo una tomografía computarizada sin contraste, la cual, con las flechas rojas, muestran las zonas de edema difuso en todo el cerebro como tal. Esto es debido pues a toda esa diapéresis eritrocitaria y de plasma y que me va a causar un aumento de la presión intracraneal. Acá les tengo una resonancia magnética, pero no les muestra un edema, sino más que todo una hemorragia. Esta hemorragia es en el tálamo, como les muestro acá. Y muestra unas zonas con hiperintensidades. Vean acá, la flecha azul la señal. Ya para el diagnóstico de dengue, vamos a tener el antígeno anticuerpo mediada por ELISA. También vamos a tener la reacción en cadena de la polimerasa con transcriptasa inversa, que es esta, la RT-PCR, que esta nos va a medir es el ARN vírico en diferentes fluidos. Entonces, la muestra puede ser en sangre cuando el paciente curse con esa viremia o en el líquido cefalorraquídeo si el paciente pues ya está cursando con síntomas neurológicos. En ese líquido cefalorraquídeo vamos a encontrar lo conocido como PANDI de 3 cruces. Ese PANDI de 3 cruces es un procedimiento que permite determinar la presencia de inmunoglobulina G en ese líquido cefalorraquídeo. Entonces se va a encontrar una proteinorraquia con pleocitos linfocitaria y anticuerpos de tipo IgM antidem positivo. La ELISA principalmente busca el antígeno NS1 de dengue, que es una proteína no estructural que se las mencioné pues
durante la fisiopatología de la infección celular. Y ahora, para hablar pues del tratamiento, les tengo que, es más que todo un tratamiento complementario. Para el virus del dengue no se tiene un tratamiento específico, sino que se trata de la sintomatología. Iniciamos con líquidos intravenosos para recuperar pues de esa volemia y la deshidratación del paciente. Y también hacemos si el paciente pues lo llega a necesitar, transfusiones de productos sanguíneos, que es fundamental cuando el paciente está cursando con el dengue febril o el choque por dengue. Para nivel neurológico, que es lo que nos compete a nosotros en esta charla, vamos a tratar con antiepilépticos y si el paciente tiene el edema cerebral con la presión intracraniana, con un aumento de la presión intracraniana, le vamos a dar manitol y esteroides, además de que se le va a elevar la cabeza para reducir esa presión. Y como la fiebre es uno de los principales o la principal causa de todo el problema orgánico que se tiene, pues se le trata con antipiréticos. Ya por último, les tengo la prevención. En la prevención, les anoté la Dengvasia, que es una vacuna, pero solo ha sido aprobada en 20 países. En Colombia no tenemos a la Dengvasia, sino que tenemos a Qdenga. La Qdenga es una vacuna japonesa que se aprobó en el 2023, pues que el INVIMA la aprobó en el 2023. En Colombia, el dengue es una patología de objeto de vigilancia y control epidemiológico. Por lo tanto, es de obligatoriedad hacer la notificación en Civigila. Y también, periódicamente, se hacen pulverizaciones para controlar las poblaciones de aves y de mosquitos y en cualquier región en la que existan arbovirus. Listo. Muchas gracias.